Si las expectativas se cumplen, el grillo de hoy creo que va a resultar cuando menos ameno, puede resultar divertido, cargado de controversia y me imagino que alguno tendrá ganas de meterse en el búnker, porque la actualidad política de esta comunidad, de esta tierra y de esta isla presenta argumentos candentes de rabiosa actualidad en las últimas fechas. Saludos, bienvenidos a El Grillo, Canal 4 Tenerife, la televisión de todo Tenerife. Saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Un placer reencontrarnos con Jonathan Martín Fumero, candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento, a la Alcaldía de Santiago del Teide. Muy buenas, Jonathan. Buenas tardes. Agustín Herrera, Partido Socialista. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Carlos Tarife, Partido Popular. Un placer. Y en una esquina, todos contra él, el de Podemos, con Fernando Ruiz, que ya se ríe porque debutó en una tertulia radiofónica y le cayeron las fuerzas vivas, la casta. ¿No? Buenas, bienvenido. El tripartito. ¿El tripartito te cayó? Sí. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Han vivido proceso de primarias, eligiendo secretarios generales, y bueno, al final hay Mary Pita a nivel autonómico, sindicalista ella de Cobas, María Col, secretaria insular, y bueno, y ahora tocan los procesos de elección de candidatos, ¿no? Así es, el poder femenino en los cargos internos de Podemos en Canarias, en Tenerife, también en Santa Cruz, que tenemos una secretaria general municipal, una mujer. Isabel se llama, ¿no? Isabel González. Isabel González, la conocemos, sí. Sí. Y bueno, pues ahora ya es el turno de las primarias para elegir a los candidatos a las elecciones. Aquí en este caso, el partido, digamos, eco de ustedes en Grecia no tiene nada que ver, porque si tantas mujeres, en Grecia no le dieron bola ninguna, ¿eh? No, nosotros en ese aspecto desde luego no nos parecemos con Syriza. Muy bien, y el señor Tsipras. Bueno, comenzamos, arrancamos. Sintonía de la semana. Hay como llora de sed el tambor de La Gomera, porque esta semana ha saltado a la palestra la resolución del Comité de Listas del Partido Socialista Obrero Español que calificaba de candidato no idóneo a Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Insular de la isla colombina desde el año 1991. Y además ha decidido montar una gestora, el Partido Socialista, en la isla de La Gomera. Agustín Herrera, tiempos convulsos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, es una decisión que ha tomado la Ejecutiva Federal y en base a un código ético que hemos aprobado en el Partido Socialista y a resultas de esa aplicación del código ético hay una serie de órganos dentro de la Federal que deciden que, bueno, hay una serie de candidaturas que no reúnen los requisitos. Yo creo que, bueno, lo único que puedo opinar sobre este tema es que, bueno, Casimiro Curbelo ha sido un referente y es un referente del socialismo en Canarias, que mi experiencia de trabajo, de gestión con Casimiro Curbelo, bueno, la última la tuvimos en mayo del año pasado. Yo soy gerente de una fundación pública que se dedica a temas de empleo, Funcatra, y tuvimos una actividad, un maratón de empleo juvenil en La Gomera, y desde el primer segundo, el presidente del Cabildo de La Gomera y Casimiro Curbelo se pusieron a disposición de la fundación. Llevamos a unos 60 jóvenes a La Gomera. Se dio el albergue del Cedro, instaló una antena, un wifi para que los jóvenes pudieran conectarse con toda Canarias por redes sociales y demás, y fue una experiencia que tuvimos un apoyo importante por parte del presidente del Cabildo. Y dicho esto, hasta aquí puedo leer, porque realmente yo tengo la misma información que posiblemente tengan ustedes, o sea, son decisiones que se toman en Madrid, en la Federal, y estamos a expensas de cómo se desarrollen los próximos sorprendente, y ya entramos ya en tiempo de debate, porque vamos a opinar todos de todos, es que después de una actitud silente respecto, cuando menos, a los medios de comunicación más grandes, de mayor influencia o de mayor cobertura y audiencia, hace 3 semanas Casimiro Curbelo salió a la palestra para decir que había pasado, como digo yo de manera coloquial, la ITV, más él hacía gracia el término. Sí. Ha pasado la ITV y está validado para ser candidato. Y de repente, cambio de criterio y lo declaran no idóneo. Es una decisión él llamando incluso pirata político a Julio Cruz, secretario de Organización del Partido Socialista Canario. Yo creo que bueno, hay una estructura orgánica, aunque el PSOE es un partido federal que tiene una implantación en algunos sitios de manera federal, pero sí que hay unos órganos de dirección y que han asumido esa decisión. Ya se verá a nivel electoral si esa decisión ha sido correcta o no.
en principio es la decisión que ha tomado la federal en base a una normativa, en base a unos procedimientos que se aprobaron, y esa es la decisión que se ha tomado. Yo creo que en este momento hay que estar a expensas de qué evolución tiene esa aplicación de esos códigos éticos, pero en principio la decisión del secretario nacional y Pedro Sánchez es aplicar el código ético a rajatabla. Yo tengo una pregunta al respecto, y ya me callo para que intervengan todos, y es la que se interesa por conocer el nivel, o sea, la vara de medir, la tabla rasa, es decir, porque con Tomás Gómez no estaba imputado, se especuló, vete a saber la información que puede tener detrás, que entonces están anticipando a que le reviente el proceso judicial en plena campaña electoral, luego las encuestas, también digamos la idoneidad, fractura y movimientos en la Federación Socialista Madrileña, pero claro, en Tenerife yo no voy a repetir los nombres porque ya piensan algunos de los imputados, o de los encartados, que es algo personal, pero hay una cantidad de nombres en Tenerife que tienen la condición de imputados, ¿no? Sí, claro, es que aquí el problema a lo mejor es eso, en el tema de Madrid, la gestión de la información, porque ahora la gestión de la información es lo que se saca a relucir, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, de Monedero, de Podemos, o el me lo tema quitó de la boca, yo iba a meter con... decir, le iba a decir la gestión, la casta, Fernando la casta, y Monedero, billetero, como llaman. Ahora el problema, ahora el tema de la gestión de la información, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Es decir, yo creo que bueno, hay que gestionar estos temas porque realmente, bueno, ahora mismo se está hablando del Partido Socialista, pero evidentemente yo podría empezar a citar pues, el Bárcenas, etcétera, etcétera, y nosotros evidentemente en el Partido Socialista hemos optado por tomar la decisión de ir hacia el camino de volver a un Partido Socialista que defiende unos principios y volver a ese lugar. Yo lo que entonces, el problema que hay es que todas estas decisiones pues conllevan acciones, reacciones y ahí estamos, pero realmente es una decisión que se ha tomado a nivel federal y bueno, yo no voy a entrar si es correcta la manera de aplicarlo y demás, ahí no puedo opinar porque no estoy en ese ámbito de decisión. Yo lo que planteo es más que el camino, el recorrido electoral de Patricia Hernández, porque claro, con las expectativas, las encuestas que sitúan las expectativas del PSOE en la noche del 24 de mayo, aludo lógicamente a la elección a la presidencia del gobierno regional. Si Casimiro Curbelo va con su partido, Agrupación Gomera Socialista o Agrupación Socialista Gomera, y pierde diputados ahí que parecían garantizados en función de las expectativas electorales para la candidatura de Patricia Hernández, la verdad que se le complica el panorama. ¿Al respecto quieren decir algo o se van a meter prudentes en lo de casa ajena? No, lo que pasa no es casa ajena porque desde luego estamos hablando de una persona que es presidente de un cabildo, ¿no? Y yo creo que no estamos hablando exclusivamente de algo interno en una formación política. Yo desde luego nunca entendí por qué, pues bueno, Casimiro Curbelo, que ha sido un hombre que ha cometido determinados actos que, bueno, yo creo que a todos en algún momento nos han hecho pasar algo de vergüenza ajena, me refiero al acto, a lo sucedido en concreto en un acontecimiento yo creo que lamentable en Madrid, pues en su momento yo y mucha gente no entendimos cómo lo obligaron a dejar de ser senador. Archivado, creo recordar que ahí no hubo... Sí, pero en su momento el partido... un acto de un agente de la autoridad. En su momento el partido le pasó. Yo respeto el turno de palabra, pero lo que quería decir es que en su momento... se miente, yo tengo que yo no estoy mintiendo porque yo de entrada es que no he podido ni terminar de hablar, con lo que es bastante complicado que tú sepas si estoy faltando a la verdad o no. Pero insisto... Puedes citarme otras cosas, pero esa no. En su momento, y déjame, no sé si puedo terminar, venga, señor moderador. No, por favor, continúa. En su momento, muchas gracias, en su momento el Partido Socialista obligó al señor Casimiro Curbelo a dimitir como senador. Y yo no entendí por qué era digno seguir siendo presidente del Cabildo de La Gomera y era indigno seguir siendo senador por la isla de La Gomera. Eso es una cosa, y perdóname por haber tardado tanto en terminar, pero me has interrumpido, eso es una cosa que yo no había entendido nunca. Y desde luego yo creo que hay muchísimas circunstancias en La Gomera a día de hoy para que este señor no siga en política. Y el Partido Socialista las tenía que haber puesto encima de la mesa mucho antes. Entre otras cosas porque las otras personas que forman parte de otros partidos políticos en la isla de La Gomera y que intentan que la democracia esté en La Gomera sufren una persecución política. Nosotros conocemos casos de personas que por ser interventor o apoderado
de otro partido político sufren esa persecución política en La Gomera. Y yo sinceramente creo que en La Gomera, después de 24 años de un presidente al frente de una institución, lo que tienen que entrar son aires nuevos. Y lo que no entiendo sinceramente es la postura del Partido Socialista de lo quiero, pero no lo necesitamos, pero no lo quiero. Sinceramente creo que ustedes tienen que ser más claros, más contundentes y la palabra renovación llevarla a todos lados y no quedarse simplemente en un gesto. Resérvate el turno de réplica para ahora, Agustín. Fernando. Hombre, yo en principio doy la bienvenida a todos los partidos a esta nueva era de la transparencia, el código ético y demás. Está bien, hemos creado tendencias y eso me gusta. Por otra parte, me sorprende la doble vara de medir. Y ya no solo con el tema de Casimiro Curvelo, que está claro que no han tirado de calculadora, sino de calculadora me refiero electoral, sino que han ido con el código ético, lo cual me congratula. Porque si tiran de calculadora, desde luego las encuestas le dan un varapalo importante al PSOE sin Casimiro Curvelo en La Gomera. Pero no entiendo cómo no se actúa igual que con Casimiro o que con Tomás Gómez, que es todavía más flagrante el caso, que con Chávez o con Griñán en Andalucía. Porque ahí están y ahí siguen y no sé yo hasta cuándo. Y toda esa lista de nombres del socialismo tinerfeño que Juan Carlos no se ha atrevido a nombrar por no ser cansino, pero que efectivamente también podríamos poner. Pues venga, vamos a poner un plan, una raya más para el Tigre, para el Tigre con Aluminosi. Ana Lupe Mora, suspendida de militancia. Manuel Fumero, alcalde de Vilaflor y secretario general. Manuel Correa, vicesecretario general e insular del PSOE. Aurelio Abreu, candidato al Cabildo. ¿Qué más? Seguimos. ¿Quién me eche una mano? ¿Que me queda alguno más? A ver. No sé, conozco algún caso más, pero en fin, yo creo que es el propio Agustín el que está Fernando Clavijo con Coalición Canaria. Para muestra un botón. Y del Partido Popular algunos tendrán, ¿no? También, seguro. ¿No? Bueno, unos cuantos. A día de hoy, bueno, creo que hay un proceso abierto en Santa Úrsula que afecta a la alcaldesa, pero del resto de cargos públicos del partido actuales no tenemos ninguno. Pero vamos, yo de todas formas, yo sobre el tema de la imputación... Santiago del Teide, ¿no? Sí, es verdad. Yo sobre el tema de la imputación ya he hablado en este programa. Yo creo que es una fase procesal donde una persona tiene derecho a defenderse. Yo considero que una imputación, desde luego, no da pie a prácticamente retirar a alguien de la política. ¿Y la frontera cuál es? ¿La del juicio oral? Yo creo que sí. La frontera es la del juicio oral. Uno tiene la capacidad de defenderse y a partir de ahí... ¿Y luego, ¿y si lo ganas? ¿Y si me abre un juicio oral y lo gano? Puede ocurrir. Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Es que la presunción de inocencia continúa, aunque se abra juicio oral. Es decir, una persona imputada es una persona que está siendo investigada porque hay un supuesto delito. Pero el juez ya ha encontrado indicios de delito. No, vamos a ver. Supuesto. Hay una presunción de inocencia. Supuesto delito. Pero hay una presunción de inocencia, es decir, todos conocemos cómo funciona esto, todos sabemos que se actúa en base a unas diligencias policiales, todos sabemos que hay una instrucción de un sumario, etcétera, etcétera. Es decir, y todos sabemos que todo puede cambiar y que simplemente con una declaración puede cambiar totalmente, porque se aportan nuevas pruebas. También se pierden pruebas, es decir, se pierden cosas en los juicios. Es decir, yo no sé si el que está en el tribunal que juzgó a Bárcenas es familiar de Pan para Cuatro, porque pierden cosas, ¿no? Con el tema de... Sí, si quieres hablamos de Bárcenas. Es decir, como la han nombrado 2 veces, yo no tengo ningún problema. Para mí Bárcenas es un golfo político. Sí, bueno, mi partido, sí, claro. Yo no tengo ningún problema en decirte. El problema que tienen pero claro, ustedes es que si te preguntan por Curvelo, hablas de Bárcenas. Te preguntan ahora por las imputaciones, hablas de Bárcenas. Si quieres hablamos de Bárcenas todo el rato. Si quieres hablamos de los 3 tesoreros, de los 3 ex tesoreros del PP, porque es que los 3 hicieron lo mismo. Por lo tanto, de los eres en Andalucía, hablamos de lo que tú yo no quieras. voy a poner el ventilador. Hablamos de lo que tú yo no quieras. voy a poner el ventilador. Lo que sí, creo que lo has encendido desde lo el que minuto sí uno, pero lo bueno. que sí me sorprende es que al parecer ahora pues alguien en La Gomera de los partidos políticos está siendo acosado al parecer por Casimiro Curvelo. Sí, has dicho que interventores se sienten amenazados o que se sienten... Vamos a ver, yo lo que sé de la gente que vive en La Gomera es que Casimiro Curvelo ha hecho cosas en el ámbito social apoyando permanentemente, y te voy a poner un ejemplo, o sea, chicos y chicas, estudiantes becados por el Cabildo de La Gomera que están yendo a estudiar a La Laguna. Te puedo poner miles de ejemplos en ese sentido, actos de juventud apoyando a los jóvenes de La Gomera. Pero Agustín, es lo que entiendo. Es decir, entonces, la gestión, es decir, nosotros estamos juzgando una gestión de un presidente de un cabildo en donde todavía no hay ningún tribunal que haya condenado
a Casimiro Curbelo? Absolutamente a nada. Yo sinceramente, yo respeto las decisiones que mi partido ha tomado. Y las respeto desde el primer minuto. Ahora, lo que no estoy dispuesto a consentir es que se juzgue la labor de Casimiro Curbelo, que es una persona que lleva gestionando el Cabildo de La Gomera durante 20 y tantos años y que ha colocado a La Gomera a un nivel altísimo en cuanto a servicios sociales y en cuanto a servicios de todo tipo, carreteras, educación, sanidad. Hombre, es que eso no lo voy a admitir, ¿eh? O sea, otra cosa será que yo respete las decisiones del partido, pero no voy a permitir en absoluto el encarnizamiento que se quiere hacer con Casimiro Curbelo. Bien. No lo voy a permitir. Jonathan. Volviendo al punto de origen, Casimiro Curbelo, quien lo ha puesto en el punto de mira en este caso ha sido el Partido Socialista con la decisión que ha tomado y que desde mi punto de vista es ejemplarizante. Lo que se pretende es buscar una figura pública que lleva en tela de juicio desde aquel suceso que si bien está archivado, pero fue aireado públicamente y todos sabemos en qué contexto se produjeron esos hechos lamentables y que le estaba en la picota yo creo que desde su momento, ya hace unos años, y que han aprovechado esta circunstancia después de lo de Tomás Gómez para coger por el camino del medio. Sí creo que el resto de partidos, pues quien esté libre de pecado, y estamos todos en la mesa, que tire la primera piedra, ¿no? Todos tenemos imputados en nuestros partidos políticos, compañeros, en este caso Podemos no, porque no ha llegado a gobernar. En el momento que gobierne tengo la absoluta seguridad que como al resto le caerán las imputaciones, Ya porque veremos. en el momento que tengas una denuncia, el juez te imputa para que puedas asistir a declarar acompañado de tu abogado, con lo cual es una situación que nos pasa en Coalición Canaria, que pasa en el Partido Socialista, en Izquierda Unida, en el PP y en cualquier partido que tenga responsabilidades de gobierno. Con respecto a Casimiro Curbelo, podemos discutir su figura, su trabajo durante los últimos años, pero no voy a ser yo quien lo defienda, pero por supuesto cuando alguien gana durante 24 años reiteradamente con mayoría absoluta, algo se supone que ha hecho porque por lo menos tiene el respaldo del pueblo, ¿no? Otra cosa es que sus comportamientos puedan parecer adecuados o no. Es una decisión interna del PSOE que se respeta y que quizás pone el listón muy alto con respecto a otros casos que tiene en las Islas Canarias y fuera de ellas, ¿no? Fernando. Bien, dos cosas. A mí si algo me ha revuelto el estómago los últimos años es esa frase de nuestras abuelas de, bueno, si lo hace bien y gestiona bien, pues no me importa que robe. Mira, eso ya no. Eso se acaba. Es decir, la sociedad ya está cansada de eso. Ya si lo hace bien y está en la calle bonita y tiene las farolas bien puestas, no me importa que se lleve algo a la saca, a la lata de gofio, no vale. Porque eso no le importa a nadie. La sociedad ha despertado y ya esas cosas le importan y mucho. Claro. Eso por una parte. Y por otra parte, la diferencia entre unos y otros es que está en el apego al cargo. Si tú no tienes apego al cargo, no te importa que si estás imputado y un juez te imputa, des un paso a un lado, esperes a que el proceso judicial termine. Por cierto, debería acelerarse el proceso judicial porque no es de recibo que la justicia tarde lo que tarda. Pero mientras te mantienes a un lado. Y si sales absuelto o eres inocente, pues vuelves sin ningún problema a la vida política. Pero ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? El problema está, queridos compañeros, en el apego al cargo, en que o tenemos ese carguito o no somos capaces de hacer otra cosa porque somos profesionales de la política o ejercemos la política como actividad profesional. Y eso es lo que nunca debe ocurrir. Debemos estar en política como servicio público única y exclusivamente y por un tiempo determinado. Y nuestros cargos, como los cargos de Podemos, deben ser revocables. Revocables, pero durante todo momento. Es decir, en cualquier momento de la legislatura, si tú cometes un acto que está fuera del código ético del partido, te vas, sales, se resuelve el caso y luego si quieres y si eres inocente vuelves a entrar. Es que te estaba oyendo con sumo interés, como a todos, y hay una cosa que me planteo, ¿no? Ya ustedes han elegido a los secretarios generales. Ya la denominación es casi la propia, o la propia de algunas formaciones políticas, o de casi todas las que llaman, lo que ustedes llaman formaciones políticas tradicionales, los partidos tradicionales. Al final es gente que quiere hacer política, y en los partidos tradicionales hay gente honrada, garbanzos negros, y ustedes cuando tengan pasado que no lo tienen, pues tendrán garbanzos negros y tendrán gente que quiere hacer política, que a lo mejor puede estar 12 a 16, 20 años, pero a los que no hay que juzgar, yo por lo menos lo veo así, no hay que juzgarlos por el tiempo que lleven, sino por la eficiencia, por la proximidad y por la capacidad resolutiva, por la capacidad de gestión. Alguien puede llevar 30 años y a mí no me parece mal. El problema está que esa persona, cuanto más tiempo lleve, más obligada está a dar sensación de operatividad y de eficiencia.
Yo lo veo así, por lo menos. Y pudiendo estar de acuerdo contigo, la diferencia es que hay quien tiene garbanzos negros y se regodea en ellos, y parece que hasta les gusta tenerlos, y hay otros que desde el minuto 1 en el que hay una pequeña mancha en un garbanzo, ese garbanzo queda apartado del potaje, se mira con lupa, con microscopio, y luego si está bien se vuelve a meter en el potaje. Yo desde luego no acepto discursos triunfalistas sobre unos somos demócratas y el resto son marcianos, ¿no? Yo este discurso de Podemos, pues en fin, me parece muy bueno, me parece que es bueno que vengan a formar parte de más formaciones políticas en todos los ámbitos, que entren, que actúen, pero sinceramente no se puede entrar como un elefante en una cacharrería. Yo es que los oigo hablar y claro, la pregunta, y lo siento, te la habrán hecho muchas veces, pero o sea, es que resulta que hacer mal una declaración de Hacienda como la de Monedero e intentar que ellos dicen que los que tienen más tienen que pagar más y los que tienen menos tienen que pagar menos. Un señor que tenía tanto y ha sido capaz de hacer eso, ustedes lo han mirado con lupa, han apartado ese garbanzo negro, porque es que ese garbanzo sigue dentro de la organización. Entonces, claro, yo sinceramente, insisto, felicito vuestro esfuerzo por dar a la sociedad un mensaje distinto, una política distinta. Yo estoy totalmente convencido de que hay muchísimas cosas que cambiar. Pero lo que no me gusta es que se trate a todas las formaciones políticas como presuntos culpables. Yo no me siento presunto culpable. Yo soy una persona que también tengo mi actividad profesional fuera de la política, que estoy aquí aportando, echándole horas, porque creo que esto es un servicio público, porque me llaman desde medios de comunicación, desde mi partido, mi actividad en Santa Cruz de Tenerife o en el Partido Popular de Canarias, y estoy orgulloso de hacerlo, y desde luego soy una persona joven, nueva, que viene a aportar y a sumar. Yo les felicito a ustedes, pero lo que no termino de entender es vuestro discurso de esto no vale y los que valemos somos nosotros. Creo que se están equivocando, porque es que a la primera de cambio, a la primera que han tenido varios incidentes, incluso con el propio Errejón, que estaba en un sitio donde no se sabía si tenía que estar con exclusividad o no, pues es que ustedes lo que han hecho es tirar del manual de esa política que nos ha hecho daño también a los partidos tradicionales, que es esconder al personaje, lo esconden. O sea, durante 2 semanas metieron en un congelador al señor Errejón, durante 2 semanas han metido en un congelador al señor Monedero, han intentado que no se hable del tema. Yo creo que esas no son las formas, sobre todo, insisto, me encanta que lleguen y me encanta que estén, pero no son las formas para dar lecciones cuando se está entrando a un sitio desde mi modesto punto de vista. Yo, aceptando que quizás la política comunicativa, en el caso de Monedero, quizás no haya sido la mejor, se podía haber hecho de otra manera, lo que sí te aseguro es que con Juan Carlos Monedero se ha aplicado estrictamente el código ético, y a Juan Carlos Monedero se aplicó a sí mismo lo más exigente posible en esta cuestión, es decir, sí, y no lo digo yo, lo dicen los técnicos de Hacienda. Pero porque salió a la palestra, salió a la palestra, porque este señor que nos venía dando clases de economía, porque salió a la palestra, y con el caso de Errejón está archivado, no, archivadísimo, la propia Universidad de Málaga así lo reconoce. Eso por una parte, y por otra parte, nosotros no es que creamos tener digamos, pontificar aquí sobre el tema de la transparencia y de la honestidad y de la ética, no. Pero sí es cierto que aunque, como tú bien admites, hay personas muy honradas en todos los partidos, a mí Juan Carlos, en esa tertulia radiofónica que hacía alusión al principio, me preguntaba si todos eran castas. De los que estaban allí en esa tertulia, y había compañeros de tu partido, y del partido de Jonathan y de Agustín, ninguno de ellos es casta. Pero que hay casta en coalición, en el PSOE y en el PP, las hay muchas. Y casta de la mala, las hay. Eso es una realidad, como un templo. Y la diferencia está en eso precisamente, no en el plato entero de potaje podrido, sino en ciertos elementos, ciertos garbanzos que están muy podridos. Y eso es lo que hace que Podemos ser diferente al resto. Nada más, pero nada más. O sea, ni tenemos la varita mágica, ni nada de nada. Pero desde luego, nosotros nos diferenciamos claramente del tripartito, de las tres patas que hasta la fecha han sostenido la política en Canarias. Está clarísimo. De momento, no tenemos absolutamente a nadie manchado por casos de corrupción. Bien, Agustín. Bueno, yo creo que efectivamente coincido en que es bueno que haya fuerzas políticas que aporten y que vengan a trabajar y que vengan a aportar, que vengan a mejorar la vida de las personas, ¿no? Y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo me gustaría que el Parlamento de Canarias rompiese su habitualidad, en el sentido de que había 3 partidos mayoritarios y que siempre, bueno, pues habían unos que pactaban más que otros y entonces pues gobernaban.
Yo creo que introducir nuevos partidos políticos, y no solo me refiero a la formación Podemos, sino también Nueva Canarias, etcétera, que abran Ciudadanos, que parece como ciudadanos, que abran el espectro, ¿no? Y es bueno, es bueno. Para los que no nos dedicamos a la política, para los que tenemos un medio de vida, yo soy funcionario de carrera del Estado, yo no tengo ningún problema, estoy en esto porque quiero y hago un esfuerzo efectivamente para estar aquí, porque me llaman, porque el partido quiere, etcétera. Pero yo tengo donde volver, es decir, yo no tengo ningún problema. Por lo tanto, estoy aquí porque quiero, y lo que quiero es que la ciudadanía tenga los mejores servicios, tenga la mejor sanidad, la mejor educación y tenga y se pueda defender del ataque hacia el estado del bienestar que se está produciendo con la excusa de que hay una crisis económica, ¿vale? Y esos son los principios que rigen, creo, el socialismo y que creo que son unos buenos principios. En cuanto a la transparencia, yo creo que efectivamente hoy ha habido un miembro de Podemos, un eurodiputado, que ha dicho que lo de Podemos y lo de Monedero ha sido un tema de gestión de la información. Lo he citado antes, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que están todavía en el aire y que realmente habría que explicar. Hay un contrato de asesoramiento de un país, 400 y pico mil euros, que se cobran por una entidad, una empresa. No se sabe muy bien si esa entidad es una empresa propia de Monedero o realmente hay una posible, digo posible, financiación de alguna formación. Eso es posible, supuestamente, pero la explicación que ha dado Monedero, sinceramente, ha sido nefasta, porque no lo ha explicado bien. Y yo no voy a entrar en si el pago de impuestos tenía que ser el IRPF primero y luego el impuesto de sociedades, es decir, ahí no voy a entrar, creo que tenía que hacerse de otra manera, pero bueno, él lo ha hecho ahora, ha pagado su impuesto y bienvenido sea. En el caso de Rejón y en el caso de las becas Black que él tiene de Málaga, ahí demuestra, digamos, el origen, es decir, la transparencia que existe en algunos ámbitos universitarios, no en todos, en algunos ámbitos universitarios, en relación a la concesión de determinadas becas. Porque si te recuerdo bien, al parecer el que concede la beca, pues también es un miembro de Podemos. Entonces, hay una serie de cuestiones oscuras que esa gestión de la información que está haciendo Podemos es anómala y demás. Pero yo no voy a cargar más las tintas, porque no me apetece cargar contra nadie, pero sí, lo que no voy a permitir efectivamente es que se nos meta a todos en el mismo saco, y eso sí que no lo voy a permitir, con lo cual yo creo que la gestión de la información de Podemos debe ser mejorable. Al respecto, Jonathan. Decía Fernando que no están pontificando, en este caso no tú, pero Podemos sí. Está intentando tachar a los demás y estigmatizar a la clase política como casta. Yo no sé quién es más casta, si yo que me gano la vida dando clases en un instituto de lunes a viernes, o un señor que da clases en una universidad y hace estudios en otros países por valor de 400.000 euros. Probablemente sea más casta que yo, ¿no? Por lo tanto, hay que ponderar las cosas y ponerlas en su justo equilibrio. Yo creo que en todos los partidos hay garbanzos negros. En el tuyo no, porque es de reciente creación, no tiene todavía margen de gobierno, cometerán sus errores como todos. Lo que está claro es que sí que en ningún caso, ningún partido debe permitir ni consentir casos de corrupción o acusaciones o que algún cargo público se siente teniendo responsabilidades de gobierno, se siente en un banquillo porque está representando un pueblo. Entiendo que la imputación, como vuelvo a decir antes, es tu defensa ante el juzgado. Una vez se te acusa y se te siente en el banquillo, creo que ya no solo tiene que ser el partido, tiene que ser la propia persona quien dé un paso a un lado y se vaya. El ejemplo de Casimiro. Si yo hubiese sido Casimiro, probablemente por no hacerle daño al Cabildo de La Gomera, en el caso aquel famoso de Madrid, no hubiese ido. No esperaría a que 2 años después me tuvieran que echar y todo el follón que ha habido por medio, ¿no? Que tuviera que abandonar el Senado, etcétera, etcétera. Son cuestiones ya que van en una cuestión personal de cada cual, ¿va? Hay una cuestión, y no es nada personal, y creo que lo sabes de sobra, Agustín, pero que quería tratar, que tiene que ver con el PSOE, que también me ha llamado la atención porque ha acontecido durante la presente semana el caso del Rosario. El hecho de perder la mayoría absoluta en el Rosario, aunque estemos a las puertas de las elecciones municipales, con el discurso del alcalde Macario Benítez, poniendo sobre la mesa, poniendo sobre el tapete de un pleno municipal las miserias o las desavenencias del Partido Socialista, de la Casa del Pueblo del Rosario, y quedar en minoría, yo es que políticamente no lo entiendo. Vamos a ver, a Macario lleva gobernando en el Rosario durante muchísimos años, con mayorías holgadas, y realmente el desarrollo del municipio ha sido importante en todos estos años, ¿no? Efectivamente, Macario ha tomado una decisión política
y realmente posiblemente sea un error político, porque claro, con lo que queda de legislatura, poner en esa situación al partido pues no es bueno, pero realmente lo grave es que quizás ha llevado los problemas internos del partido político, y en eso le doy la razón a algunos comentaristas que lo han dicho, son problemas internos del partido que se llevan a una corporación municipal. Y ese es el error. Ese punto error en el día, desencuentro de los socialistas. Sí, pero vamos, a nivel orgánico eso es lícito, porque en todos los partidos políticos hay discusión interna, pero es normal, no en el ámbito institucional. Pero no en el ámbito institucional, y ese es el error político, pero nada más. Es decir, él se ha colocado en una posición de minoría porque bueno, ha tomado una decisión política, a mi modo de ver, errónea, y yo a Macario lo defenderé siempre porque sí que veo que el desarrollo de ese municipio ha sido importantísimo durante todos estos años. Y Papa, ¿sí querías decir algo? No, que yo, por poner un ejemplo, y creo que además que sirve ilustrativo, yo, por ejemplo, nosotros en el año 2011 afrontamos un proceso de renovación en Arafo, en un sitio donde también pues Domingo Calzadilla llevaba muchísimo tiempo gobernando. Y bueno, se entró un nuevo equipo. A mí, sinceramente, y lo digo sin acritud ninguna, a mí, sinceramente, lo que me ha dado pena es que se lleva un pleno municipal. Yo creo que eso lo hubiera hecho una persona de mi partido político y no se me caen los anillos por decirlo. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas dentro, en las sedes, y ordenar la casa, porque además aquí se da la casualidad de que no va a repetir a la candidatura, que si no me equivoco, y de alguna manera yo creo que lo que habría que hacer es despejar el camino. Pero ¿qué pasa con la gente cuando se producen los desencuentros y no hay un camino claro hacia el que poner los pies, el camino en el que hay que avanzar? Lo digo porque el Partido Popular hoy se está midiendo a una sospecha candelaria. Ha publicado el periódico El Día, si mal no recuerdo, 186 solicitudes de baja, y me consta que en la cúpula tinerfeña del Partido Popular están sospechando, intuyen, yo no lo asevero, que alguien ha acogido y ha firmado las bajas de militantes que no la han pedido. Bueno, entonces, yo en este caso, y lo digo abiertamente, nosotros en Candelaria durante estos últimos 2 años y medio hemos tenido muchísimos problemas con el anterior portavoz, José Fernando Gómez, que bueno, pues con el tema de lo ocurrido en Chovito, pues hizo unas manifestaciones, yo creo que estaban totalmente fuera de lugar. En su momento el partido esas manifestaciones las llevó al Comité de Derechos y Garantías y procedimos a la expulsión. Porque, insisto, unas manifestaciones que, bueno, yo creo que todos las conocemos y que estaban totalmente fuera de lugar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues mire, lo que ha ocurrido es que yo, que soy defensor de que el acta de concejal pertenece a la persona, yo sinceramente hemos visto durante este mandato, estos 4 años, incluso mociones de censura que se han venido atrás, porque al parecer ha pesado más la decisión de un partido que la propia decisión de los concejales en un pleno, me refiero al caso de Tacoronte, pero yo, que soy defensor de eso, lo que no soy defensor, lo que no puedo defender es que de alguna manera el partido quede como ha quedado en Candelaria hasta hace muy poco, que se nombró una gestora donde Juan Manuel Olivera ha asumido las riendas. Pues el partido durante mucho tiempo ha quedado a la deriva porque las personas que iban en una lista electoral, que se comprometieron con los vecinos, con el vecino que te encuentras a diario en la calle, se comprometieron a defender los intereses del Partido Popular durante 4 años, pues se han quedado ese acta, incluso pues se han quedado las llaves de información, que creo que es muy delicada. El partido ha actuado como ha tenido que actuar en esta materia y desde luego se han tomado las medidas oportunas. Sobre esto estamos abriendo una investigación a ver lo que ha ocurrido. Esta mañana Manuel Domínguez en la radio nos ponía en la pista el alcalde de Los Relejos y presidente del Partido Popular en Tenerife, ¿no? Es decir, apuntaba claramente, no hace falta ser un gran entendedor ni un gran analista político para decir, uy, están planteando que alguien ha falsificado la solicitud de esas bajas, ¿no? Porque están llamando a gente, oye, ¿tú has pedido la baja? No, es que, insisto, sobre este tema se ha abierto una investigación, porque además aquí no estamos hablando de ninguna broma. Aquí hay derechos fundamentales, es un derecho fundamental. La ley de protección de datos. Efectivamente, y la ley de protección de datos, vamos a abrir una investigación y desde luego se actuará con la contundencia debida, pero a mí, insisto, yo no reconozco que el partido ha sufrido un desgaste importante en ese municipio, desde mi punto de vista por la mala forma de actuar de 2 o 3 personas que iban en la lista, que eran miembros del grupo municipal, y que, hombre, uno puede tener discrepancias con el partido, yo eso lo entiendo, puedes llegar a discrepar, puedes llegar incluso hasta a discutir,
pero cuando sobrepasas unos límites tienes que ser responsable. Y si no estás de acuerdo con la directriz del partido que te ha nombrado para que vayas a una candidatura, pues lo que tienes que hacer es simple y llanamente irte para tu casa. Bueno, pues eso que parece muy sencillo, hay personas que no lo interpretan así y desde luego nos ha costado lo suyo, porque además es un municipio donde teníamos 3 concejales y donde, bueno, pues tenemos nuestras limitaciones, un municipio donde está gobernando con mayoría absoluta el Partido Socialista y donde cuesta pues abrir la lata y que se nos oiga, ¿no? Yo creo que eso va a cambiar y gracias a Dios ya tenemos una gestora completamente nueva y con un candidato renovado. Un tema que puede resultar árido, pero es de suma trascendencia, lógicamente por muchos factores, por muchas variantes que salen del mismo. El crecimiento vegetativo negativo, es decir, el envejecimiento de la población, porque al margen de razones de carácter económico directas, nos estamos midiendo en Canarias y en esta isla a un problema gravísimo por la inexistencia de infraestructuras adecuadas para las personas que entran ya en ese segmento, no solamente por ello, sino también porque faltan las medidas planificadoras para una realidad que es más acuciante. Hoy todavía, dolorosamente, ojo, con todo el respeto del mundo, se puede calificar de anecdótica la situación de tengo un mayor dependiente, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde lo podemos llevar? Y no hay sitio. ¿De acuerdo? Y hay que estar removiendo Roma con Santiago. Pero estamos ante un problema de envergadura, el del envejecimiento poblacional. Totalmente, pues te hablo desde el municipio que tiene el mayor porcentaje de población envejecida de todo Tenerife, por lo menos hasta el año pasado y con casi toda seguridad lo continuará siendo ahora, que es Santiago del Teide, ¿no? Es un problema, es verdad que hay mucha parte del censo que son extranjeros que están censados allí, que vienen a pasar su retirada en la costa de Santiago del Teide y luego pues ya llega un punto en el que retornan a sus países de orígenes, pero sí que es un problema cada vez mayor, ¿no? Y que requiere una asistencia diaria a domicilio para, es más fácil atender a los mayores en su casa que no tenerlos en centros, y donde tenemos pues un centro de disminuidas psíquicas y un centro de mayores que están a tope de su capacidad, ¿no? Y que se plantea el problema, sobre todo en un municipio alejado, en el cual con el centro de mayores lleno, donde tienes que ubicar a un mayor, o alguna familia quiere poner a un mayor en un centro y se tiene que trasladar a otros lugares de la isla más alejados, ¿no? Y si en el caso de que encuentre plaza, ¿no? Y además yo le veo esto otra vertiente, sin ahondar en el primer planteamiento, el de la preocupación, y es que ahora que tanto se intenta planificar y digamos, asesorar a la juventud en los pasos en cuanto a la formación, es un nicho de desarrollo económico por la potencialidad del oficio, de las profesiones, para encarar este problema, que hay que meterle mano de manera decidida a este asunto, ¿no? Efectivamente, el tema del cuidado de mayores dependientes, que es de lo que estamos hablando, es un tema preocupante. Hubo una época en que el problema que teníamos es que había muchos niños y no había plazas en los colegios y no había guarderías y demás. Y todo eso siempre va, es decir, digamos que parece que los poderes públicos van siempre detrás, es decir, van siempre cubriendo a posteriori todas esas necesidades que posiblemente alguien detectó, pero que nadie le hizo caso. Normalmente suelen ser técnicos que dicen, mira, cuidado que por aquí van los tiros, y que luego llegan posiblemente los políticos y son bastante remolones y no gastan el dinero donde lo tienen que gastar. En este caso tenemos el problema del envejecimiento de la población y evidentemente, qué curioso, aquí yo mirando las estadísticas, y lo has citado, el tema de los mayores extranjeros. Yo me llevé una sorpresa cuando analizas datos, ¿no? Porque en el ámbito de empleo pues analizas datos, pero me dio un día por analizar los mayores de 65 años y resulta que es que tenemos un montón de ingleses y un montón de alemanes residiendo aquí en Canarias, bueno, con sus pensiones y demás, y viven aquí. Y pasan unos meses en Europa y cuando en Europa, digamos, no hace frío, están allí, y cuando hace frío en Europa, están aquí. Es decir, entonces resulta sorprendente que nosotros no aprovechemos eso para, digamos, sobre eso montar nuestros propios servicios para personas dependientes mayores aquí en Canarias, residencias, etc. Efectivamente, el cuidado de las personas dependientes mayores es siempre más barato en los domicilios que en las residencias. Estamos trabajando en diferentes certificados de profesionalidad para que las personas que se dedican en residencias al cuidado de los mayores puedan cualificarse, puedan tener su título. La Fundación se está planificando algunos certificados en ese ámbito, pero tenemos que darnos prisa porque evidentemente hay un problema que está ahí y posiblemente tengamos que planificar en el futuro más residencias, tenemos que planificar un sistema de dependencia adecuado y no quitar, claro, con el tema de la dependencia hay que dar un salto y ese salto lo tenemos que dar. Se están haciendo esfuerzos del Gobierno de Canarias para dotar, pero evidentemente es un tema que tenemos ahí, que tenemos que adoptar decisiones. No, yo además quisiera apuntar que sobre esto
también hay que dar el salto a la cuestión sanitaria, ¿no? A la gestión sanitaria, porque si ya las demandas de los hospitales del norte y del sur son unas demandas totalmente históricas y razonables, y yo espero que tengan ya dentro de muy poco, esperemos y deseamos, a pesar de que en los presupuestos de Canarias pues no está consignado como tal, pero esperamos que pronto podamos tenerlos. Ahora estamos sufriendo otra nueva demanda, y sobre esto yo creo que todas las formaciones políticas, incluido Podemos, que está entrando, pues también tiene que poner su granito de arena y entre todos sacarlo, ¿no? Que son los colapsos puntuales, en momentos puntuales que están sufriendo las urgencias sanitarias, ¿no? Además con personas de ese perfil, personas mayores con enfermedades casi todas respiratorias y que como último recurso, prácticamente el único que tienen a su alcance, con neumonías, bronquitis, etcétera, etcétera, acaban colapsando los pasillos de urgencia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que planificar una mejora importante tanto en las urgencias de la Candelaria, del Hospital Universitario de la Candelaria como del Hospital Universitario de La Laguna, ¿no? Porque creo que ahí hay una clave importante que hay que resolver. Hombre, a mí me sorprende este discurso, porque ¿cómo no se van a colapsar las urgencias? ¿Cómo no vamos a tener un problema con los mayores dependientes? Pero se ha puesto sobre la mesa, se ha ejercido una política de recortes brutal en los derechos sociales en este país, que nos ha llevado al austericidio, con todas sus letras y en mayúsculas, a un auténtico austericidio. La troika, la famosa troika europea, Angela Merkel y sus colegas que han gobernado España en estos últimos años, han llevado al país al borde del precipicio social, y no ha habido un estallido social. No entiendo muy bien por qué, quizás porque Podemos ha podido canalizar entre el 15M al principio y después su traducción al ámbito político, que es Podemos, pues evidentemente gracias a eso no ha habido un estallido social, porque la situación de los servicios sociales en este país era para una auténtica revolución social. Entonces, ¿cómo no va a haber colapso en las urgencias? ¿Cómo no vamos a tener un problema con los mayores? ¿Y cómo la pirámide de población no va a estar cada vez más invertida? Si los jóvenes se marchan de este país, y lo digo por experiencia propia, yo he tenido que salir, que emigrar de este país para poder buscarme la vida. Gracias a Dios he podido volver. Pero ¿cómo no vamos a tener una población cada vez más envejecida? Si es que se van por miles, por decenas de miles. Españoles en Londres, en Alemania, pues ahí vamos, a la patada. Entonces, me sorprende mucho este discurso, parece que se han olvidado de eso. Mensajes comerciales, volvemos de inmediato, tema apasionante, una pregunta, ¿y por qué no? Tiene razón cuando dice Fernando Ruiz de Podemos que su fuerza política ha canalizado la indignación y por lo tanto puede ser un argumento para no propiciar un estallido, una revolución social, palabras textuales. Ahora seguimos avanzando y desarrollando este argumento aquí en Canal 4 Tenerife. Tras unos mensajes comerciales.